Yo aquí he intentado hacer un pequeño gráfico de qué es la base para empezar a trabajar en este tipo de agricultura. La base es la localización, es decir, lo primero, lo más básico, lo que necesitamos para empezar a trabajar aquí es saber dónde estamos, ¿de acuerdo? Luego hay un segundo nivel, y es un segundo nivel que nos va a ir permitiendo abrir las siguientes puertas de esta agricultura. Tenemos que saber cómo estamos comunicando, con quién nos estamos comunicando, qué conectividad tiene mi máquina. Tenemos que entender con qué lenguaje estamos hablando. Al final, nadie usamos una sola máquina, nadie tenemos una sola marca de tractor o de recolectora de almendras. Es decir, ¿en qué lenguaje vamos a hablar? ¿Qué datos? ¿Quiénes son los sensores? ¿Quién me va a dar esta información? ¿Cómo los voy a interpretar? ¿Vale? Si no pasamos de la primera fase a la segunda, jamás podremos llegar a la última, que sería la implementación. Incluso dentro de cada uno de estos espacios de comunicar, podemos empezar a hacer pequeños quesitos de lo que significa cada cosa. Comunicar significa tener sistemas conectados. Ahora os enseñaré a qué nos estamos refiriendo. Donde podremos empezar a saber dónde está mi máquina. Podremos empezar a saber cuál es la trazabilidad de esta máquina. Comunicar implica empezar a hablar de telemetría. Es decir, ¿qué le pasa a mi máquina? ¿Están todos los elementos correctamente? Y la telemetría, que en un principio va a ser la base para saber si tengo combustible, si no tengo combustible, si se me está calentando o si no se me está calentando la máquina, es la tecnología que nos va a ayudar a luego poder utilizar este lenguaje, por eso ocupa estos dos cachitos, ese lenguaje común, para poder dar sentido a toda la trazabilidad de los datos y a todos estos sensores. Tenemos que tener un hardware. Habréis oído hablar de Isobus, habéis oído hablar de los VRA, es decir, ese lenguaje, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el cacharrito? ¿Qué es lo que yo tengo en mi tractor con lo que yo me voy a poder comunicar o con lo que yo voy a poder hablar con mis aperos? Porque para que mi máquina se hable con mi apero, tienen que hablar el mismo idioma. Si no, no vamos a funcionar. Luego tenemos los sensores, que van a ser aquellos que nos van a empezar a dar la visibilidad de los problemas que yo puedo tener en el campo. Los sensores, estamos hablando no solamente algo físico, es decir, podemos decir que yo tengo un sensor, una cámara, que me va a dar la visibilidad de cuántas plantas me están faltando en esta parcela, o si tengo una enfermedad. Sensores o información o datos también son las páginas web que me están informando sobre el tiempo y me pueden dar esa información de qué tiempo, de qué precipitación, de qué humedad, de qué temperatura tenemos dentro de nuestra parcela. Y finalmente el software, que me va a ayudar a la interpretación. Muchas veces es lo que estamos buscando. Estamos buscando que alguien me dé un mapa y me diga, no, tienes que tratar de esta manera. Ya, pero tengo que tratar de esta manera, tendré que decir cuál es mi problema, tendré que decir con qué lo voy a tratar, tendré que saber cómo lo voy a tratar y tendré que decir dónde estoy. Entonces, lo más importante para mí es, antes de pensar que vamos a llegar a la agricultura 4.0, que vamos a ser súper tecnológicos, es que realmente decidamos como agricultor qué necesito. A lo mejor no me hace falta llegar a un mapa de prescripción. A lo mejor a mí, en mi vida de hoy, lo que necesito es saber dónde está mi máquina, saber cuántas veces he descargado la almendra, saber si ha acabado y ha tratado correctamente esta parcela. Para esto no me hace falta llegar al último software y gastarme todo el dinero del mundo. Lo que tengo que tener son algunos elementos que me van a permitir llegar a esta información. Tengo que saber hasta dónde estoy dispuesto a llegar, porque todo esto es un proceso cultural, es un proceso de aprendizaje y te va a obligar a cambiar formas de trabajo, a cambiar maquinaria. Es decir, tengo la capacidad,